En esta clase se abordarán algunas de las moléculas que constituyen lo vivo. Aprenderemos a diferenciar los elementos de los bioelementos y las moléculas de las biomoléculas. Esta clase incluye los bioelementos, las biomoléculas inorgánicas y dentro de las biomoléculas orgánicas solamente carbohidratos y lípidos. Lo primero que debemos abordar es qué es un bioelemento. Un bioelemento es un elemento químico que se encuentra en los seres vivos. No todos los elementos químicos se encuentran en los seres vivos de forma natural. Solamente aquellos que se puedan encontrar dentro de los seres vivos se les considera bioelementos. Por ejemplo, el uranio es un elemento que no está presente en los seres vivos, pero sí en el ambiente, y por lo tanto no es un bioelemento. El oxígeno se encuentra en el ambiente, pero también en los seres vivos. Es, por tanto, un bioelemento. Existen varios tipos de bioelementos. Bioelementos primarios. Son los más abundantes y aparecen en una proporción media del 96% en la materia viva. Estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los bioelementos secundarios se encuentran en menor proporción en todos los seres vivos, en proporción de 3,3%. Pese a encontrarse en una cantidad tan pequeña, son indispensables para la vida. Los oligoelementos o trazas. Estos elementos aparecen en la materia viva en proporción inferior al 0,1%. Pese a estar tan poco representados, son importantes, pues su carencia puede acarrear graves trastornos para los organismos. En estos gráficos puede verse cómo los distintos organismos comparten los mismos bioelementos, pero varían ligeramente sus proporciones. A continuación veremos algunas funciones de los principales bioelementos. El oxígeno es el bioelemento más frecuente, en torno al 65%. Forma parte del agua y de muchos compuestos orgánicos. Tiene un papel vital en el metabolismo de muchos organismos. El carbono constituye un 18,5%. Constituye el esqueleto de todas las moléculas orgánicas. El hidrógeno constituye un 9,5%. Forma grupos funcionales con otros elementos químicos y es uno de los elementos que conforman el agua. Además de eso, regula el pH. El nitrógeno está presente en un 3,2%. Es el componente de todas las proteínas y los ácidos nucleicos. El fósforo forma parte de los ácidos nucleicos y el ATP. También está presente en huesos y dientes. El azufre es un componente de algunas vitaminas y muchas proteínas. Los átomos se mantienen unidos formando moléculas por medio de fuerzas. Estas reciben el nombre de enlaces o uniones químicas. El metabolismo consiste, de manera simplificada, en la rotura o la formación de estos enlaces. Es común encontrar en las biomoléculas enlaces iónicos. El enlace iónico consiste en la atracción entre átomos con cargas eléctricas de signo contrario. Esto se produce al ceder un electrón. Se da, por ejemplo, entre el sodio y el cloro. El enlace covalente se basa en la compartición de electrones. Cuando el reparto se hace de manera igual para los átomos, hablamos de un enlace apolar. Este enlace apolar se da, por ejemplo, entre los átomos de oxígeno para formar la molécula de oxígeno. Cuando el reparto es desigual, un elemento atrae más hacia sí los electrones y se generan pequeñas cargas o cargas parciales. Este es el caso del enlace que se forma entre el hidrógeno y el oxígeno cuando se forma en el agua. Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles que se forman entre moléculas con enlaces covalentes polares debido a la atracción entre cargas parciales. Este es el caso de las moléculas de agua. También están presentes en la molécula de ADN, entre otras. Más adelante abordaremos esto con más profundidad. Aquí tienen algunos ejemplos de enlaces químicos, en este caso un enlace covalente y un enlace iónico. Así como veíamos la diferencia entre un elemento y un bioelemento, es posible explicar la diferencia entre una molécula y una biomolécula. Una biomolécula es una molécula presente en los seres vivos. Las proteínas, hidratos de carbono o ácidos nucleicos son ejemplos de biomoléculas. El ácido sulfúrico es una molécula que no se encuentra en los seres vivos y por lo tanto no es una biomolécula. Cuando hablamos de moléculas de gran peso molecular, es decir, de gran tamaño, se denominan macromoléculas. Las biomoléculas se clasifican en inorgánicas
y moléculas orgánicas. Según la naturaleza de las biomoléculas, estas pueden ser: las biomoléculas inorgánicas son aquellas que existen comúnmente en los seres vivos y en los cuerpos inertes y que resultan indispensables para la existencia de la vida. Este tipo de moléculas no están basadas en el carbono, como ocurre con la química orgánica, sino que pueden presentar diversos tipos de elementos atraídos entre sí. Por ejemplo, el agua, que es la biomolécula más abundante, y las sales minerales son moléculas inorgánicas. En cuanto a las biomoléculas orgánicas, están basadas en la química del carbono y son productos de las reacciones químicas propias del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes. Estas son los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Comenzando por las biomoléculas orgánicas, vamos a comenzar por el agua. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por un enlace covalente. Los 2 átomos de hidrógeno y el de oxígeno se unen compartiendo electrones. Es la molécula de mayor presencia en nuestro cuerpo, pues el 65% de nuestro cuerpo es agua. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, es más probable que los electrones que poseen carga negativa estén más cerca del átomo de oxígeno que del hidrógeno, lo cual provoca que cada átomo de hidrógeno tenga una cierta carga positiva que se denomina carga parcial positiva, y el del oxígeno una negativa, ya que tiene los electrones más cerca. Esto significa que el agua es una molécula polar, pues tiene una parte o polo negativo y otra positiva, aunque el conjunto de la molécula es neutro. De este carácter polar derivan casi todas las propiedades físico-químicas y biológicas del agua. Cuando dos moléculas de agua están muy cerca entre sí, se establece una atracción entre el oxígeno de una de las moléculas, que tiene una carga parcial negativa, y uno de los hidrógenos de la otra molécula, que tiene una carga parcial positiva. Una interacción de este tipo se denomina enlace o puente de hidrógeno, y las moléculas de agua se ordenan de tal modo que cada molécula pueda asociarse con otras 4. El agua puede presentarse en 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. En nuestro cuerpo se pueden encontrar de manera líquida o gaseosa. La polaridad de la molécula de agua y la formación de puentes de hidrógeno hace que el agua posea ciertas características propias. Por una parte, el agua tiene una alta capacidad solvente que permite a esta actuar como medio o soporte donde ocurren las reacciones de metabolismo y disuelve en una gran variedad de sustancias, pero también evita la disolución de otras. Además, es un componente fundamental de los sistemas de transporte de sustancias. El agua, además, posee una elevada fuerza de cohesión y adhesión, responsable de la tensión superficial que se produce en la superficie del agua. Esto permite a algunos insectos caminar sobre el agua y a las plantas hacer llegar el agua hacia las partes superiores con mayor facilidad. Además, el agua en disolución se ioniza en pequeña proporción, lo que mantiene un pH neutro que permite las reacciones metabólicas en la célula. El agua tiene un elevado calor específico y de vaporización debido a los puentes de hidrógeno, ya que para elevar la temperatura, las moléculas de agua tienen que aumentar su vibración y para ello romper enlaces de hidrógeno. Mientras que para pasar 1 gramo de líquido a vapor, también hay que romper puente de hidrógeno. Ese elevado calor específico permite que la temperatura del organismo permanezca relativamente constante aunque varíe la temperatura ambiente, mientras que por su elevado calor de vaporización permite que los vertebrados tengan un medio eficaz para perder calor mediante la evaporación del sudor. Además, la alta conductividad térmica del agua permite la distribución rápida y regular del calor corporal, evitando gradientes de temperatura entre las diferentes zonas del cuerpo. En cuanto a las sales minerales, existen varias de gran interés para los organismos. Entre las funciones que desempeñan se encuentran el equilibrio ácido-base del cuerpo, la activación de procesos enzimáticos, la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso. Además, algunos compuestos insolubles que forman permiten la formación de huesos y dientes y caparazones de animales. Algunas de las sales minerales que veremos son, por ejemplo, el calcio. El calcio es un componente de huesos y dientes
con funciones como la coagulación de la sangre, la contracción muscular, la liberación celular de sustancias y otros procesos. El sodio es el catión más importante en el medio extracelular. Permite el equilibrio hídrico y la transmisión del impulso nervioso. El cloro es el anión más abundante en el medio extracelular. El magnesio es necesario para el funcionamiento de enzimas. El yodo constituye la base de las hormonas tiroideas. El hierro es un componente de la hemoglobina y por lo tanto permite el intercambio gaseoso. Y el potasio es el catión más importante del líquido intracelular. Es necesario para el impulso nervioso. En cuanto a las moléculas orgánicas, en los seres vivos existe una gran cantidad de moléculas orgánicas en forma de macromoléculas. Estas macromoléculas están formadas por unidades pequeñas repetidas, denominadas monómeros. La unión de muchos monómeros crean un polímero. Por ejemplo, una proteína está compuesta de unidades repetidas de aminoácidos. Por ello se puede decir que el monómero de las proteínas son los aminoácidos. Los monómeros se unen mediante reacciones de condensación en las que reaccionan grupos alcohol para la formación de enlaces, produciéndose agua como subproducto. Estas reacciones se denominan también síntesis por deshidratación. Para separar los monómeros, se incorpora una molécula de agua a la molécula, produciéndose una rotura del enlace. Este tipo de reacciones se denominan reacciones de hidrólisis. Comenzando por el primer grupo de biomoléculas, encontramos los carbohidratos o glúcidos. Se trata de biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción 1:2:1. Es decir, encontramos un átomo de carbono por cada 2 de hidrógeno y por cada 1 de oxígeno. Siempre encontramos el doble de hidrógeno frente a carbono y oxígeno. Los monómeros de los glúcidos se denominan monosacáridos y se unen mediante enlaces glucosídicos para formar disacáridos. Bien, en el siguiente gráfico vemos la clasificación de los carbohidratos. Por una parte tenemos los monosacáridos, que son aquellos que son más pequeños, y son los monómeros de los polisacáridos. Dentro de los monosacáridos encontramos las triosas, que son azúcares formados por 3 carbonos, las tetrosas, azúcares formados por 4 carbonos, las pentosas, formados por 5 carbonos, y las hexosas, formados por 6 carbonos. De aquí son especialmente importantes las pentosas y las hexosas. En cuanto a los carbohidratos formados por 2 azúcares, son los denominados disacáridos. Dentro de los disacáridos son destacables la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa está formada por una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. La lactosa está formada por galactosa junto con glucosa. Y la maltosa formada por 2 unidades de glucosa. En cuanto a los oligosacáridos, están conformados por varios monosacáridos, normalmente entre 10 y 100 monosacáridos. Son importantes, por ejemplo, porque se suelen unir a los lípidos y las proteínas de la membrana, conformando glucolípidos y glucoproteínas. En cuanto a los polisacáridos, están formados por una gran cantidad de monosacáridos unidos uno detrás del otro. Aquí distinguimos principalmente los polisacáridos formados por glucosa, que son la celulosa, el almidón y el glucógeno. Ahora vamos a abordar sobre estos polisacáridos. Algunas de las funciones que tienen los carbohidratos son la función de reserva energética. La glucosa es el glúcido más importante, ya que es la principal fuente de energía utilizada por los seres vivos. El almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales son formas de almacenar miles de glucosas en forma de polímeros. Estos polímeros están compuestos por enlaces que se denominan alfa-glucosídicos, que son fáciles de romper para obtener glucosas libres y así usarlas para obtener energía. Otra función es la función estructural. Destaca la importancia aquí del enlace beta.
enlace beta-glucosídico, que impide la degradación de estas moléculas y hace que algunos organismos puedan permanecer cientos de años, como es el caso de los árboles, manteniendo estructuras de hasta 100 metros de altura. Entre los glúcidos con función estructural podemos citar la celulosa en los vegetales, la quitina en la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos, y la ribosa y desoxirribosa en los ácidos nucleicos de todos los seres vivos. Además, hay peptidoglucanos en la pared celular de las bacterias y también encontramos algunos glúcidos además se unen a lípidos o a proteínas de la membrana celular para formar glucolípidos y glucoproteínas con función de señalización. Es decir, les permite reconocer hormonas, anticuerpos o incluso reconocerse entre células. Bien, en esta tabla tenemos algunos de los ejemplos más importantes de distintos tipos de glúcidos. Entre los monosacáridos destaca la glucosa, que es un azúcar que se transporta por la sangre y es el principal aporte energético para nuestras células. La fructosa, que es un azúcar que se ubica habitualmente en las frutas. La galactosa, que junto con la glucosa forma la lactosa y se encuentra, por lo tanto, en los productos lácteos. La desoxirribosa, que es un componente estructural del ADN. Y la ribosa, que es un componente estructural del ARN. Entre los disacáridos encontramos la sacarosa, que es el azúcar que utilizamos en alimentación, el azúcar de mesa, formado por glucosa y fructosa. La lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche, formado por glucosa y galactosa. Y la maltosa, formada por dos glucosas unidas. En cuanto a los polisacáridos, encontramos el glucógeno, que es el polisacárido de reserva de los animales, el almidón, que es el polisacárido de reserva para los vegetales, la celulosa, que como hemos comentado, es un polisacárido estructural, mucho más estable, y forma parte de las paredes vegetales de vegetales. Los seres humanos no podemos digerir la celulosa, pero sí ayuda al desplazamiento de los alimentos en el intestino. Es lo que denominamos la fibra alimentaria. El segundo tipo de biomoléculas que vamos a ver en esta clase son los lípidos. En cuanto a los lípidos, se trata de biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Existen dos tipos de lípidos, unos formados por glicerol y ácidos grasos y otros que no tienen estos componentes. Vamos a comenzar por los que están formados por ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos están compuestos por un grupo carboxilo unido a una cadena hidrocarbonada. Los ácidos grasos que poseen uno o más enlaces se denominan insaturados. Estos ácidos grasos suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos que no contienen dobles enlaces se denominan ácidos grasos saturados y suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Algunos ácidos grasos deben ser necesariamente incluidos en la dieta. A estos ácidos grasos se les denomina ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos son en general poliinsaturados, es decir, con muchos dobles enlaces y se les denomina omega. A partir de esto es posible fabricar otros ácidos grasos que son los denominados no esenciales. Bien, en los lípidos formados por ácidos grasos encontramos los triglicéridos y los fosfolípidos. Los triglicéridos están formados por tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol mediante un enlace denominado éster. Este enlace se da cuando un grupo de alcohol del glicerol reacciona con el grupo alcohol del ácido graso. Los triglicéridos más conocidos son las grasas y los aceites. Las grasas son triglicéridos compuestos por ácidos grasos saturados, mientras que los aceites contienen ácidos grasos insaturados, lo que provoca que sean líquidos. Una propiedad de los triglicéridos es que son totalmente apolares y por lo tanto no son solubles en agua, o lo que es lo mismo, son hidrofóbicos. Los fosfolípidos están compuestos por un grupo fosfato y dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Este grupo fosfato es polar, mientras que el resto de la molécula es apolar. Una molécula con una parte polar y una parte apolar se denomina anfipática, puesto que tendrá un extremo soluble en agua, se llama extremo hidrofílico, y uno no soluble, el extremo hidrofóbico.
Las sustancias anfipáticas tienen un comportamiento peculiar en el medio acuoso. Los extremos hidrofílicos tienden a colocarse en contacto con el agua, mientras que los hidrofóbicos huyen del agua y tienden a juntarse entre sí. Aquí podemos ver los extremos hidrofílicos en azul y los extremos hidrofóbicos en rojo. Esto hace que, al introducirlos en el agua, formen esferas con las cabezas polares al exterior y las colas polares hacia el interior. Estas estructuras se denominan micelas. Las micelas pueden albergar aceites en su interior. Recuerde que los aceites son totalmente hidrofóbicos. O bien aire, en este caso generando espumas. Los fosfolípidos en el agua forman micelas, pero con dos capas denominadas micelas bicapas. Estas micelas bicapa contienen agua al interior, una doble capa de colas apolares y agua hacia el exterior. Las membranas celulares están compuestas por bicapas de fosfolípidos, de ahí su importancia. Entre los lípidos no formados por ácidos grasos se encuentran los esteroides. Los esteroides están formados por anillos de carbono unidos a otros grupos funcionales, por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas, es decir, presenta carácter anfipático. Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, algunas hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. El colesterol es el precursor de numerosos esteroides y es un componente más de la bicapa de las membranas celulares. El colesterol se ubica entre los fosfolípidos y cumple la función de regular la fluidez de la membrana. Entre las funciones que cumplen los lípidos en el cuerpo humano encontramos, por ejemplo, los triglicéridos cumplen una función de protección, de aislamiento y de almacenamiento de energía. Los triglicéridos en nuestro cuerpo son las denominadas grasas. Transmiten muy mal el calor y por eso son buenos aislantes. Además, contienen una gran cantidad de energía. Los fosfolípidos son de gran importancia, ya que son el principal componente de la membrana plasmática. En cuanto a los esteroides, el colesterol es un componente secundario de todas las membranas celulares animales, ya que regula la fluidez, es un precursor de sales biliares, es un precursor de vitamina D y de hormonas esteroideas. Las sales biliares son necesarias para la absorción de lípidos en la dieta. La vitamina D ayuda a regular la concentración de calcio en el cuerpo. Es necesaria para el crecimiento y para la reparación de huesos. Los eicosanoides producen diversos efectos sobre la coagulación sanguínea, la inflamación, el sistema inmunitario, la secreción de ácido gástrico, el diámetro de los conductos respiratorios, el desdoblamiento de lípidos y la concentración del músculo liso. Otro tipo de lípidos que podemos encontrar son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se categorizan para generar adenosintrifosfato, es decir, ATP, o bien participan en la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos. Otros lípidos que podemos encontrar son los carotenos. Los carotenos son necesarios para la síntesis de la vitamina que se utiliza en los ojos para la elaboración de pigmentos visuales. Otras vitaminas lipídicas son la vitamina E, que promueve la reparación espontánea de heridas, impide la formación de escaras y en los tejidos contribuye a la función y estructura normal del sistema nervioso y actúa además como un antioxidante. En cuanto a vitamina K, se requiere para la síntesis de proteínas de la coagulación sanguínea y además encontramos lipoproteínas, los cuales se transportan en la sangre, llevan triglicéridos y colesterol a través de los tejidos y eliminan de la sangre el exceso de colesterol. Hasta aquí llegaríamos con la clase 29 y en la próxima veremos las proteínas.